Doctor, no debería estar despierto tan temprano. ¿Es un milagro que esté vivo sin secuelas graves? La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Aquel debería ser un día como cualquier otro en el campamento de verano de la iglesia. Los niños corrían alegres por el campo verde, riendo y jugando sin preocuparse de nada más que de divertirse. Observaba todo con una sonrisa en el rostro, admirando la energía contagiosa que solo los pequeños pueden irradiar. Sin embargo, había algo diferente esa mañana. Un calor abrasador parecía quemar mi piel, incluso estando a la sombra de un frondoso árbol. Sentí la garganta seca y una sed incontrolable apoderarse de mí. Bebí unos sorbos de agua, pero nada parecía ser suficiente para calmar esa sensación ardiente. «Tyler, ¿estás bien?», preguntó Zack, uno de los niños más pequeños del campamento, mirándome con preocupación. Sí, solo estoy un poco cansado», respondí, forzando una sonrisa tranquilizadora. No quería preocupar a los niños con mi estado. Pero la verdad es que me sentía fatal. Oleadas de mareo comenzaron a golpearme, y mi visión se nublaba por momentos. Era como si estuviera sumergido en agua, con los sonidos distantes y amortiguados. Intenté pedir ayuda, pero las palabras no salían de mi boca reseca. De repente, sentí que mis piernas flaqueaban, y todo a mi alrededor empezó a girar descontroladamente. Escuché gritos apagados, como si vinieran de muy lejos, mientras mi cuerpo se desplomaba en el suelo duro. Lo último que vi fueron los rostros asustados de los niños a mi alrededor antes de que todo se volviera negro. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que estaba tumbado de espaldas, con mi cuerpo contorsionándose violentamente. Espasmos incontrolables sacudían mis extremidades, y un dolor lacerante se extendía por cada fibra de mi ser. ¿Está teniendo una convulsión? Alguien llame a una ambulancia, rápido, gritó una voz desesperada. Quería decir que todo estaba bien, que no necesitaban preocuparse, pero no podía controlar mis movimientos. El miedo se apoderó de mí al ver el terror reflejado en los ojos de los niños que tanto amaba. Algunos lloraban, otros se habían alejado, asustados por la escena perturbadora que presenciaban. Y entonces, escuché la voz más reconfortante del mundo, como un faro iluminando mi camino en medio de la oscuridad. «Hijo mío, aguanta. La ayuda ya está en camino», dijo mi madre, arrodillándose a mi lado y sosteniendo mi mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una determinación inquebrantable en su semblante. Empezó a orar, pidiendo a Dios que me protegiera y me trajera de vuelta de ese estado crítico. Los minutos siguientes fueron una verdadera prueba, una lucha intensa entre la vida y la muerte. El sonido de la sirena de la ambulancia cortaba el aire, anunciando la llegada de los paramédicos. Mi madre se apartó a regañadientes para dar espacio a los socorristas, pero sus ojos no se apartaban de mí ni un segundo. «¿Qué ha pasado?», preguntó uno de los paramédicos, ya arrodillado a mi lado. «Empezó a tener convulsiones de repente», respondió mi madre, la voz quebrada por las lágrimas. «Por favor, ayuden a mi hijo». Los hombres trabajaban con agilidad, intentando estabilizar mi cuerpo que no dejaba de convulsionar. Sentí un pinchazo agudo en mi brazo cuando aplicaron la primera dosis de medicamento, pero las convulsiones no cesaban. Mis músculos parecían tener vida propia, contrayéndose violentamente contra mi voluntad. «Apliquen más sedantes», gritó el paramédico, el desespero comenzando a reflejarse en su rostro. Otra inyección, seguida de otra más, y otra. Perdía la noción de cuántas dosis estaban administrando en mi cuerpo, solo sentía el ardor de los líquidos siendo inyectados en mis venas. Pero nada parecía surtir efecto. «Maldición, no está respondiendo», maldijo el socorrista, golpeando el puño contra el suelo en frustración. Mi madre se acercó de nuevo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ella sostuvo mi mano temblorosa, llevándola hasta sus labios y depositando un beso suave. «Hijo mío, no te rindas. Lucha. Dios aún tiene grandes planes para ti», susurró con una convicción inquebrantable. Sus palabras penetraron en mi subconsciente, trayendo una chispa de esperanza en medio del caos. No podía rendirme, no ahora. Había tantas cosas que aún quería realizar, tantos sueños por alcanzar. De repente, como si respondiera a las oraciones de mi madre, sentí una extraña calma invadirme. Mis músculos empezaron a relajarse, las convulsiones disminuyendo gradualmente hasta cesar por completo.
Mi respiración, antes agitada, volvió a un ritmo regular. Increíble, murmuró el paramédico, los ojos abiertos de par en par ante lo que parecía ser un milagro. Mi madre sonrió entre lágrimas, agradeciendo a Dios sin cesar. Había presenciado el poder de la fe en acción, la prueba de que nada es imposible para aquel que controla nuestros destinos. Fui rápidamente colocado en la ambulancia y llevado al hospital más cercano. Durante todo el trayecto, mi madre sostenía mi mano firmemente, recitando versículos bíblicos como un mantra sagrado. Su determinación era inquebrantable, su fe, una fortaleza inexpugnable. Al llegar al hospital, fui inmediatamente llevado a la sala de emergencias, donde un equipo médico ya me esperaba. Escuché voces graves intercambiando instrucciones técnicas, pero todo parecía distante, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. «Lo estamos perdiendo», gritó una voz, devolviéndome a la realidad con un sobresalto. La noche cayó sobre el hospital como un manto sombrío, trayendo consigo una atmósfera de aprensión y angustia. Los pasillos, antes bulliciosos, ahora estaban silenciosos, con solo el ocasional sonido de pasos apresurados resonando por los laberintos de corredores. Había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, rodeado de máquinas que monitoreaban constantemente mis signos vitales. Tubos y cables serpenteaban por mi cuerpo, proporcionándome los nutrientes y medicamentos necesarios para mantenerme vivo. Mi madre se negaba a dejar mi lado, incluso cuando las enfermeras sugerían amablemente que se fuera a descansar. Sus ojos estaban hundidos y marcados por profundas ojeras, pero ella permanecía inquebrantable, como una centinela vigilante. «No voy a dejarlo solo», decía con determinación. «Mi hijo me necesita ahora más que nunca». Sentada en una silla incómoda al lado de mi cama, sostenía mi mano entre las suyas, rezando sin cesar. Sus oraciones no eran solo súplicas desesperadas, sino verdaderas declaraciones de fe, como si estuviera librando una batalla espiritual por mi vida. «Señor, sé que tus caminos son perfectos y que tu voluntad se hará», decía, la voz quebrada por las lágrimas. «Pero te imploro, no te lleves a mi hijo ahora. Aún tiene tanto por vivir, tanto por realizar para tu gloria». En cada pausa de sus oraciones, me miraba con una intensidad abrumadora, como si quisiera transferir su propia fuerza vital a mi cuerpo frágil y debilitado. La noche parecía interminable, las horas se arrastraban lentamente. Los médicos entraban y salían de la habitación, intercambiando miradas preocupadas y sacudiendo la cabeza en señal de desaliento. Mi condición era crítica, y no estaban seguros de si sobreviviría hasta el amanecer. «Estamos haciendo todo lo que podemos, señora», dijo uno de los médicos a mi madre, la voz cargada de pesar. «Pero debe prepararse para lo peor». Esas palabras duras cayeron sobre nosotros como una sentencia de muerte. Mi madre palideció, sus labios temblando mientras luchaba por mantener la compostura. «No», respondió con firmeza. «No voy a rendirme con mi hijo. Dios tiene un propósito para su vida, y voy a seguir orando y creyendo en ese milagro». El médico solo asintió en silencio, incapaz de confrontar la fe inquebrantable de esa mujer. A medida que avanzaba la madrugada, mi madre continuaba su vigilia incansable. Cantaba himnos suavemente, las melodías llenaban la habitación con una aura de serenidad. Ocasionalmente, tenía visiones de ángeles a mi alrededor, envolviéndome con sus alas protectoras. «Estoy viendo un haz de luz», me contó en un susurro reverente. «Es como si fueran oraciones provenientes del campamento, todas concentradas en ti, hijo mío. La gente está intercediendo por ti en todas partes». Sus palabras trajeron una ola de consuelo, incluso en mi estado de inconsciencia. Podía sentir el amor y la preocupación de aquellos que oraban por mí, como si sus almas estuvieran entrelazadas con la mía en una cadena sagrada. Los primeros rayos de sol de la mañana se infiltraron por la ventana de la habitación, trayendo consigo un brillo de esperanza. Mi madre, exhausta después de una noche entera en vigilia, levantó los ojos cuando un médico entró, acompañado por un hombre de apariencia distinguida. «Señora, este es el Dr. Roberts, uno de los neurólogos más renombrados del país», presentó el médico. «Ha venido especialmente para examinar a su hijo». Mi madre asintió, enderezándose en la silla con una postura solemne. El Dr. Roberts era un hombre imponente, con un porte rígido y una mirada penetrante detrás de sus gafas de montura gruesa. Se acercó a mí, examinando atentamente los monitores y anotando algunas observaciones en un bloc de notas. Su rostro permanecía inmutable, como si estuviera evaluando un enigma complejo. «Bueno, ¿qué podemos decir sobre su condición?», preguntó mi madre, la voz temblorosa por la tensión. El Dr. Roberts levantó los ojos, encontrando la mirada ansiosa de ella.
carraspeó, ajustándose las gafas sobre la nariz aguileña. Honestamente, señora, estoy sorprendido de que su hijo aún esté vivo, declaró con franqueza. Casos como este generalmente resultan en muerte cerebral o, en el mejor de los casos, daños neurológicos severos. Mi madre palideció, llevándose la mano a los labios para contener un sollozo. El médico que nos acompañaba lanzó una mirada de reprimenda al neurólogo, pero él continuó impasible. Sin embargo, los signos vitales de su hijo son increíblemente estables, considerando la gravedad de la situación, prosiguió el Dr. Roberts. Es un verdadero milagro que haya sobrevivido a esta crisis epiléptica tan severa. Un milagro, repitió mi madre, sus ojos brillando con renovada esperanza. Es exactamente lo que he estado pidiendo a Dios durante toda la noche. El Dr. Roberts frunció el ceño, visiblemente incómodo con la mención de lo divino. Como hombre de ciencia, se apoyaba solo en hechos concretos, no en creencias metafísicas. Con todo el respeto, señora, atribuyo la supervivencia de su hijo al excelente equipo médico y a los tratamientos de vanguardia administrados, replicó, su voz adquiriendo un tono condescendiente. Mi madre levantó la barbilla, sus ojos centelleando con determinación. No se dejaría intimidar por aquel hombre, por más respetado que fuera en su profesión. Doctor, entiendo y agradezco inmensamente el trabajo de todos los médicos y enfermeros, dijo con firmeza. Pero también sé que fue la mano de Dios la que guió cada paso, cada procedimiento. Fueron las oraciones sinceras de tantos corazones las que trajeron a mi hijo de vuelta. El Dr. Roberts abrió la boca para argumentar, pero mi madre lo interrumpió con un gesto resuelto. Usted puede dudar, puede cuestionar, pero yo he sido testigo del poder de la fe en acción, declaró ella, su voz llena de convicción. Mi hijo es prueba viviente de que los milagros aún suceden, incluso hoy en día. El neurólogo guardó silencio, estudiando a mi madre con una mirada insondable. Luego se volvió hacia mí, examinando mis signos vitales una vez más, como si buscara alguna explicación científica plausible. Bueno, sea como sea, su hijo ciertamente ha desafiado todas las probabilidades, admitió por fin, aunque todavía había una nota de escepticismo en su voz. Voy a seguir de cerca su recuperación. Algo me dice que aún tendremos muchas sorpresas por delante. Mi madre sonrió serenamente, sosteniendo mi mano con ternura. Sabía que, independientemente de las dudas y cuestionamientos de los demás, su fe había sido el ancla que la mantuvo firme durante la tormenta. Y ahora, gracias a esa fe inquebrantable, había sido rescatado de las profundidades de la oscuridad. El tiempo parecía haber perdido su significado en aquella habitación de hospital. Las horas se arrastraban lentamente, como si el propio universo contuviera la respiración mientras yo luchaba entre la vida y la muerte. Mi madre permanecía incansable a mi lado, sus manos descansando suavemente sobre las mías en un gesto de amor incondicional. De repente, sentí una leve presión, como si algo me estuviera empujando de vuelta a la superficie. Era una sensación extraña, como si mi cuerpo emergiera de aguas profundas y oscuras. Luché contra esa fuerza invisible, temeroso de lo que encontraría al otro lado. Sin embargo, la voz suave de mi madre penetró en esa neblina de inconsciencia, llamándome de vuelta al mundo de los vivos. Hijo mío, escucha mi voz. Sigue el sonido de mi voz y vuelve a mí, susurró con ternura. Sus dedos acariciaron mi frente, apartando algunos mechones de cabello que insistían en caer sobre mis ojos. Ese simple gesto, tan familiar y reconfortante, fue el incentivo final que necesitaba. Con un esfuerzo hercúleo, forcé mis párpados a abrirse, parpadeando algunas veces para ajustar mi visión borrosa. Lo primero que vi fue el rostro de mi madre, iluminado por una sonrisa radiante que rivalizaba con el propio brillo del sol. Gracias a Dios, exclamó, lágrimas de alegría corriendo libremente por sus mejillas. Hijo mío, has vuelto. Su voz sonó como la más bella melodía a mis oídos, acariciando mi alma con una ola de alivio indescriptible. Había regresado del umbral de la muerte, traído de vuelta por el amor incondicional de esa mujer increíble. Poco a poco, otros detalles de la habitación fueron haciéndose nítidos. Las máquinas zumbando suavemente, monitoreando cada latido de mi corazón resucitado. El aroma antiséptico que impregnaba el aire, mezclado con el perfume floral que mi madre siempre usaba. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera, como si hubiera tragado arena. Mi madre percibió mi incomodidad y rápidamente me ofreció un vaso con agua fresca. Despacio, mi amor, instruyó ella, sosteniendo el vaso mientras yo bebía unos sorbos cautelosos. El líquido refrescante deslizó por mi garganta reseca, trayendo alivio instantáneo.
Conseguí entonces encontrar mi voz, aunque débil y ronca. ¿Qué pasó?, pregunté, mis ojos buscando respuestas en el rostro amoroso de mi madre. Ella suspiró profundamente, acariciando mi mejilla con ternura. Tuviste una convulsión muy grave durante el campamento, explicó. Los médicos no tenían esperanzas de que sobrevivieras. Mis ojos se agrandaron ante esa revelación impactante. Estuve al borde de la muerte y ni siquiera lo recordaba. Pero entonces, ¿cómo?, empecé a preguntar, mi voz fallando ante la inmensidad de aquella experiencia. Mi madre sonrió serena, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. Fue un milagro, hijo mío. Un milagro concedido por las manos amorosas de Dios, declaró ella. Recé toda la noche, implorando que Él te trajera de vuelta a mí. Y escuchó mis súplicas. Mientras ella relataba los detalles de aquella vigilia angustiante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba consciente del poder de la oración, pero presenciar sus efectos de forma tan tangible era verdaderamente sobrecogedor. De repente, la puerta se abrió y un hombre de bata blanca entró, acompañado por un equipo médico. Sus ojos se agrandaron ligeramente al verme consciente y alerta. Bueno, parece que tenemos un verdadero milagro andante aquí, dijo, su voz grave cargada de sorpresa. Mi madre apretó mi mano con fuerza, lanzándome una mirada cómplice. Sabía que había desafiado todas las probabilidades, gracias a la intervención divina. El médico se acercó, examinándome atentamente mientras tomaba notas en una tablilla. Hijo, has pasado por una prueba muy seria, afirmó, sus ojos encontrando los míos. Casos como el tuyo generalmente resultan en daños cerebrales severos o incluso en la muerte. Tragué saliva, comprendiendo la gravedad de aquellas palabras. Debería estar en una cama de hospital, vegetando o peor. Sin embargo, allí estaba yo, consciente y lúcido. Sin embargo, sus signos vitales son sorprendentemente estables, prosiguió el médico, sacudiendo la cabeza con admiración. No puedo explicarlo racionalmente. Mi madre apretó mi mano una vez más, transmitiendo todo su amor y gratitud a través de ese simple gesto. Los días siguientes fueron una verdadera montaña rusa de emociones. Por un lado, había una euforia indescriptible por haber sido rescatado de las garras de la muerte. Cada respiración, cada latido de mi corazón, era un regalo precioso para celebrar. Por otro lado, la incertidumbre flotaba en el aire como una nube oscura, ya que los médicos todavía no podían explicar completamente mi recuperación milagrosa. El Dr. Roberts, el renombrado neurólogo, continuaba observándome con una mezcla de fascinación y escepticismo. Durante una de sus visitas, me sometió a una serie de exámenes minuciosos, estudiando cada pequeño detalle de mis signos vitales. Es simplemente increíble, murmuró, analizando los resultados de los exámenes. No hay ningún signo de daño cerebral ni de cualquier otra secuela significativa. Mi madre sonrió serenamente, sus ojos brillando con gratitud. Sabía que yo era la prueba viviente del poder de la oración y la fe inquebrantable. He sido testigo de un milagro, doctor, afirmó ella con convicción. Mi hijo fue rescatado de las profundidades de la oscuridad gracias a la intervención divina. El Dr. Roberts frunció el ceño, claramente incómodo con la mención de fuerzas metafísicas. Como hombre de ciencia, buscaba respuestas lógicas y racionales. Con todo el respeto, señora, prefiero atenerme a los hechos científicos, replicó, ajustándose las gafas sobre la nariz aguileña. Su recuperación puede ser extraordinaria, pero estoy seguro de que hay una explicación médica detrás de esto. Mi madre solo sonrió nuevamente, su fe inquebrantable brillando en sus ojos. Usted puede dudar, doctor, pero sé lo que vi y sentí, afirmó con tranquilidad. Dios escuchó mis oraciones y obró un milagro en la vida de mi hijo. El neurólogo sacudió la cabeza, resignado a aceptar aquello que su mente racional no podía comprender completamente. Se despidió con un gesto respetuoso, prometiendo seguir de cerca mi progreso. A medida que pasaban los días, mi recuperación avanzaba a pasos agigantados, para asombro del equipo médico. Pronto, estaba caminando por los pasillos del hospital, sintiendo la fuerza renovada fluir por mis venas. Era como si hubiera nacido de nuevo, libre de las cadenas de la enfermedad y la muerte. En una de las mañanas soleadas, mi madre y yo fuimos dados de alta del hospital. Al cruzar las puertas de vidrio, inspiré profundamente el aire fresco, sintiéndome renacido. Miré al cielo azul, agradeciendo silenciosamente a Dios por esta segunda oportunidad en la vida. Hijo, has pasado por un viaje tan difícil, dijo mi madre, sus ojos llenos de lágrimas. Pero ahora,
tienes una nueva oportunidad para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, como si una llama se hubiera encendido en mi corazón. Había sido testigo del poder de la fe y la oración, y sabía que mi vida jamás sería la misma. En ese momento, hice una promesa solemne a mí mismo: dedicaría cada día restante de mi existencia a servir a Dios y compartir mi testimonio de milagro con el mundo. Sería una voz resonante, proclamando que la esperanza puede brillar incluso en las tinieblas más profundas. A partir de ese día, emprendí un viaje de fe y propósito renovados. Recorrí ciudades y pueblos, compartiendo mi historia e inspirando corazones abatidos. Mi mensaje era simple, pero poderoso: nunca pierdan la fe, porque Dios siempre está presente, obrando milagros en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlos. Cada vez que subía a un escenario o hablaba ante una congregación, sentía una fuerza trascendental llenarme. Era como si una legión de ángeles estuviera a mi lado, amplificando mis palabras y tocando las almas de aquellos que me escuchaban. Y, en medio de todo, mi madre permanecía como mi pilar inquebrantable. Ella era la prueba viviente de que la fe puede mover montañas, de que el amor verdadero es capaz de superar incluso las pruebas más oscuras. Hoy, miro hacia atrás y veo lo lejos que he llegado desde aquel fatídico día en el campamento. Lo que antes parecía una pesadilla se ha convertido en una bendición disfrazada, un llamado divino para despertar mi propósito mayor en la vida. Y, mientras camino por los caminos que Dios ha trazado para mí, sé que nunca estaré solo. Porque tengo la compañía constante de aquel que me rescató de las garras de la muerte y me regaló una nueva oportunidad para servir y amar. Ese es el verdadero milagro que celebro cada amanecer, la gracia infinita de un Dios que nunca se rinde con nosotros.